El calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando a poblaciones enteras. Eso advirtió el miércoles un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Sin mayores inversiones en adaptación, estarán expuestas a los crecientes riesgos de inundaciones. La subida del nivel del mar, pequeñas islas amenazadas de sumersión y glaciares que desaparecen son algunos de los impactos devastadores del cambio climático que ya son irreversibles según el grupo de expertos de ONU. No obstante, el informe subrayó que aplicar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podría suponer una gran diferencia. El océano y la criósfera son críticos para toda la vida en la Tierra. Todo este informe ha demostrado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, el calentamiento global alterará drásticamente los océanos y la criósfera. Sin embargo, si reducimos las emisiones adecuadamente, las consecuencias para las personas y sus sustentos seguirán siendo difíciles, pero serán potencialmente más manejables para los más vulnerables. Según el informe, más de 1.000 millones de personas vivirán de aquí a mediados de siglo en zonas especialmente vulnerables a las inundaciones y a otros eventos meteorológicos extremos.